Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Les damos la cordial bienvenida al Café Científico, que es un espacio que ha sido ideado por el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, VIP, y por el Subsistema de Investigación y Desarrollo, SINDE. El día de hoy tenemos este café científico que está a cargo del INESEM, que es el Instituto de Investigación e Innovación de Estudios Económicos y Empresariales, INESEM, de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Empresariales. Mi nombre es Carmen Padilla. Para las personas que no me conocen, soy la directora del INESEM y para mí es un verdadero gusto que se encuentren el día de hoy con nosotros en este café científico titulado Cambios en el comportamiento financiero y de consumo post-COVID en Ecuador. El día de hoy tenemos dos ponentes, dos investigadoras que han realizado muchísimos trabajos en nuestro instituto, y antes de darles paso, voy a darles el paso a la doctora María Fernanda Comte, directora del CINDE, quien va a dar unas palabras de bienvenida. Bienvenida, Mafer, adelante. Buenas tardes a todos, gracias Carmen. Bienvenidos. Tenemos ya del café científico, lo hacemos desde el 2019 y 2020. Ya estamos por el medio año prácticamente, hacemos 10 al año, este es el quinto, luego es otra ronda de 5 más, o sea que cada instituto de investigación e innovación organiza 2 cafés científicos al año. El año pasado, evidentemente por el tema pandemia, orientamos a partir de marzo los temas a la pandemia. Y aunque seguimos en pandemia, pero como dicen algunos investigadores, científicos, ya creo que estamos viendo la luz al final del túnel con el tema vacunas y todo, por lo menos tenemos futuro. Hace un año, en el mes de junio, también lo veíamos todo muy complicado. Ahora por lo menos vemos que hay salida. Quizás es lenta, pero ya es momento de ir pensando en los escenarios post pandemia. En todos los ámbitos va a ser distinto. Yo creo que no podemos ni debemos volver a la etapa que hemos conocido todos respecto a la etapa anterior a la pandemia. Y prepararnos a futuras pandemias, porque también dicen los científicos de que vendrán otras pandemias. No, esta que estamos viviendo no es la única ni la primera. En la historia pues ha habido otras. Entonces tenemos que ir preparándonos para ver esos escenarios. Y hoy día el tema de cambios financieros en el comportamiento, cambios en el comportamiento financiero y de consumo post-COVID en Ecuador, visto desde la perspectiva económica, es muy importante abordarlo. Sobre todo que no solamente la salud se ha visto afectada, sino que eso se refleja en muchos ámbitos, en la educación, lo estamos viviendo día a día, pero también en la parte económica. Y por lo tanto, buenas tardes con todos. Buenas hola, tardes, señor vicerrector. Vicerrector. Agradezco la presencia de Mercedes Baño y de María Fernanda Béjar, que van a ayudarnos en el día de hoy en este café científico, y Excelente. también, por supuesto, a Carmen Padilla y a Bielka por la organización. Gracias. Muchísimas gracias, María Fernanda. Ahora, vicerrector, si usted desea dar unas palabras de bienvenida, con ustedes el vicerrector de Investigación y Posgrado, el doctor Walter Mera. Bien, gracias Carmen y María Fernanda. Como siempre, pues dándole una cordial bienvenida a todos ustedes participando en esta excelente iniciativa, la del Café Científico, que ha logrado mantener un alto índice de popularidad por tratar temas de importancia siempre en cada uno de los 5 institutos que pertenecen a nuestra universidad, ¿no? Ahora tenemos unos temas interesantes, tenemos unos expositores de mucha calidad, a quienes damos la bienvenida y agradecemos su participación. Así como a todos los presentes, agradecemos por la presencia de ustedes, ¿no? Sin más, entonces, creo que ya podemos comenzar.
por favor. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, como les comentaba, el día de hoy tenemos dos ponentes, la magíster María Fernanda Béjar Feijó y la doctora María Mercedes Baño. El día de hoy vamos a tener estas dos presentaciones. Para las personas que no se han conectado antes al Café Científico, vamos primero a tener las presentaciones de ambas ponentes. Mientras tanto, ustedes siéntanse libres de escribir en el chat las preguntas que crean que ustedes quieren hacer. Y al final tendremos una sección de preguntas y respuestas. Así que bueno, vamos a arrancar con María Fernanda Béjar. Les voy a comentar un poco sobre ella. Ella es doctorando en Dirección y Gestión Empresarial de la Universidad de La Habana, magíster en Comunicación y Marketing de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, ingeniera en Marketing de la UCSG. Actualmente es docente titular de la carrera de Mercadotecnia de la Universidad Católica, docente de la maestría de Mercadotecnia de nuestra universidad y programas de maestría de universidades reconocidas a nivel local e internacional. Es directora de proyectos de investigación y ponente en congresos nacionales e internacionales. Profesional con trayectoria en el campo de marketing en compañías multinacionales de consumo masivo y de servicios. Recientemente asignada como consultora de innovación y marketing en Ecuador para proyectos especiales de la Organización de las Naciones Unidas. Consultora y capacitadora empresarial en las líneas de marketing, trade marketing, retailing, branding, medios, innovación, marketing relacional y marketing de experiencias. Con ustedes, María Fernanda. Adelante. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Para mí es un gusto estar acá. Realmente agradezco también la invitación extendida por parte de Carmen para participar de este evento. Considero que es bastante pertinente e importante ir compartiendo conocimientos y demás datos provenientes de fuentes secundarias de información que nos pueden ayudar a nutrir nuestro conocimiento alrededor de las distintas subdisciplinas que impactan directamente al desarrollo económico de cualquier entorno, ¿no? Voy a empezar a compartir mi presentación. Es importante destacar que para la construcción de este contenido, he tomado en consideración algunas investigadoras de mercado locales e internacionales que son importantes y relevantes en el campo del desarrollo del conocimiento del consumidor y que han sido particularmente las precursoras a nivel de la disciplina de marketing de desarrollar una serie de estudios e investigaciones que nos ayudan a comprender los distintos caminos que ha tomado ahora el tema del consumo a nivel local y a nivel también internacional. Si bien es cierto, la pandemia ha sido un evento que a nivel económico ha afectado de sobremanera a algunos países, ¿verdad? E incluso los países del tercer mundo hemos sido en gran medida los más afectados con esta crisis sanitaria global general ocurrida a partir del año 2020. Y esta crisis sanitaria, de igual forma, ha ido impactando el consumo a nivel de los individuos dentro de las distintas categorías, la canasta de consumo y asimismo los distintos retails o ambientes de compra que comúnmente el consumidor estaba acostumbrado a utilizar para los distintos tipos de compras y consumos que realizan, ¿no? Es importante destacar un dato antes de arrancar con la presentación, y es que nos vamos a ir dando cuenta que existen otros canales de comercialización que antes estaban muy aislados o muy abandonados, que con esta crisis sanitaria han ido tomando un rol protagónico y han ido ejerciendo también una influencia importante sobre el cambio de las tendencias de consumo, ¿no? Un poco para adentrarnos a la posibilidad que nos da el marketing de poder conocer a los individuos como consumidores. Existe una subdisciplina a nivel internacional que también es aplicable para compañías multinacionales de consumo masivo, compañías internacionales y de gran incidencia a nivel local, que se denomina Consumer Insights. El Consumer Insights básicamente nos permite conocer esas verdades internas, ocultas que tiene un consumidor y que muchas veces es muy difícil que las pueda expresar. A nivel del conocimiento de lo que se denomina el Consumer Insight, ¿verdad? Las distintas empresas empiezan a tomar decisiones alrededor de qué tipo de estrategias comerciales se pueden empezar a ejecutar para poder captar la atención de nuestros consumidores en estas tendencias de consumo tan cambiantes, ¿no? A nivel general, el insight es el que me va a servir a mí para poder estructurar campañas comerciales que sean cada vez mucho más agresivas y mucho más adaptadas a la realidad específica de cada uno de los mercados. Quiero arrancar con ustedes un poco a revisar la agenda general breve que voy a manejar para esta intervención, que está compuesta de dos grandes grupos de datos. El primero corresponde a un análisis del contexto,
particularmente de lo que se denomina los hábitos de compra y cómo ha existido una modificación de estos hábitos producto del ingreso de esta crisis sanitaria, que también obviamente tuvo una afectación directa en términos económicos para los distintos países y en Ecuador particularmente. Por otra parte, quiero un poco hacer énfasis en las tendencias que se mantienen y en aquellos datos que van a ser claves para este 2021, para que las organizaciones puedan tomar decisiones alrededor de qué tipo de estrategias o acciones se pueden ejecutar para ir captando cada vez de mayor forma la atención de estos consumidores, ¿no? Arrancamos con el contexto, con los hábitos de compra, y podemos darnos cuenta en esta primera diapositiva que existe, al menos a nivel de la canasta de consumo, un crecimiento bastante marcado. Ojo, ¿por qué el crecimiento es bastante marcado? Porque existen aspectos a nivel interno del individuo que igual se modificaron, ¿verdad?, con la existencia de esta crisis sanitaria. El encierro, la imposibilidad de compartir con otras personas, la imposibilidad incluso de desarrollar tareas diarias como laborales, educativas, entre otras, hizo que los consumidores pasen por una etapa de estrés y de ansiedad, lo que en ciertas canastas, como vamos a ver más adelante, también tuvo un impacto positivo a nivel del crecimiento de estas categorías determinadas, porque la gente, el consumidor, empezó a comprar mucho más y a desarrollar un hábito de consumo llamado el hábito de consumo o de compra por impulso, ¿verdad?, en aquellos lugares que visitaba de acuerdo a sus posibilidades de compra. Si hacemos una revisión general de las tendencias de crecimiento de esta canasta de consumo, vemos que al cierre del 2020, inclusive con la presencia de la pandemia, la canasta de consumo a nivel Ecuador creció un 9%. Estos datos provienen de un estudio que hizo una reclutadora de información bastante pertinente y relevante a nivel local que se denomina Kantar World Panel, que se encarga de desarrollar estudios de consumo y de paneles de hogares, y que a través del levantamiento de información de puntos estratégicos como supermercados, tiendas tradicionales, farmacias, pañaleras, bodegas, pudo establecer que a nivel general existió un crecimiento marcado en el consumo. Vamos a ver más adelante que este crecimiento prácticamente se ha visto marcado por la migración que hizo el consumidor hacia otros canales de venta. El 9%, entonces, a pesar de las restricciones de movilidad existentes, ¿verdad?, nos destaca que las personas particularmente, de igual forma, continúan refugiándose en casa a través de la pandemia y que han ido desarrollando algo que se denomina la experiencia in-home. Es decir, la posibilidad que tengo de desarrollar ciertas compras desde casa, ¿verdad?, y que obviamente aportan a este crecimiento marcado. Por otro lado, también es importante destacar que si nosotros desglosamos este 9%, vemos que en mayor incidencia, el mayor crecimiento se da en el desembolso por compra. Es decir, el ticket promedio de compra de estas personas que ejercían también un acto de compra desde modalidad in-home o a través de desplazamiento a ciertos puntos de venta, creció un 14%. Esto quiere decir que las personas empezaron a comprar otras categorías de consumo que tenían un valor por transacción mucho más elevado, también producto de esa generación, de esos cambios en el comportamiento relacionados con la ansiedad, con el estrés, con el encierro, con la imposibilidad de socializarse, que hace que el consumidor prácticamente empiece a comprar ciertos artículos por impulso que hicieron que crezca ese desembolso por compra. Es importante destacar que el gasto promedio creció en un 7%, de igual forma el tema de los compradores o el número de personas en los establecimientos se mantuvo flat, se mantuvo bastante estable con un crecimiento del 2%, ¿verdad? Es importante destacar que la canasta define estos drivers o estos elementos que manejan ese crecimiento, y se puede destacar que a partir del cuarto Q del 2020 existió un mayor impulso para este crecimiento específico en la canasta de consumo. Si yo ya abro esa canasta y ya empiezo a ver datos respecto a categorías específicas, me puedo dar cuenta que la categoría de alimentos crece un 20%, la categoría de lácteos un 8%, la categoría de aseo personal un 3%, y se ve un decrecimiento bastante marcado en el cuidado personal. ¿Por qué creen ustedes que sucede esto? Porque la gente dejó de salir, ¿verdad? Ya no teníamos compromisos sociales, ya no teníamos esa necesidad de incurrir en gastos asociados a estos artículos de cuidado personal, que también impactan en uno de los niveles establecidos por Abraham Maslow de la pirámide específica, que corresponde a esa necesidad de autorrealización, ¿verdad?, y de acercamiento que el individuo, obviamente, trata de manejar con los distintos grupos sociales. De hecho, el cuidado personal decreció un menos 30%,
Y otro estudio también desarrollado por la American Marketing Association, que es una institución conocida a nivel internacional, también destaca que, por ejemplo, a nivel de perfumería y del segmento de humectación existió un decrecimiento bastante marcado del 40% a nivel de Latinoamérica, lo que obviamente quiere decir que el consumidor estaba mucho más alineado a comprar productos que servían para el consumo in-home o para el consumo dentro del hogar, antes que destinar un cierto nivel de su presupuesto a estas categorías tipo las categorías que corresponden al cuidado personal. Por otra parte, si hoy empiezo también a desglosar estas distintas subcategorías, vemos que igual hay, a diferencia de cuidado personal, existe un incremento del ticket promedio que guarda relación con eso que les comentaba del ticket promedio general, donde podemos darnos cuenta que a nivel de alimentos el ticket promedio creció un 30%, a nivel de lácteos un 14%, a nivel de aseo personal un 14% y a nivel de limpieza del hogar un 14%. El consumidor empezó a cambiar también sus hábitos alrededor de las actividades que desarrollaba en el día a día. Muchos de nosotros, de los que estamos acá, seguramente hacíamos esto es muy normal en pandemia. Uno empezó a arreglar los distintos, digamos, estas estancias de su hogar, lo cual implicaba comprar una mayor cantidad de productos de limpieza del hogar que antes seguramente no se compraban porque no estábamos nosotros directamente destinados o alineados a esas actividades específicas. Que obviamente este contexto que se dio en el año 2020 también hizo que esas actividades del día a día se vayan modificando y el consumidor ya ponga dentro de sus prioridades de consumo el tema de la seguridad, de la limpieza y de la higiene, lo cual también se ve bastante marcado en este crecimiento del ticket medio a nivel de los productos de limpieza del hogar, ¿verdad? Fabián Delgado me está haciendo una pregunta respecto a las medicinas, ¿en qué grupo se encuentra en la canasta de consumo masivo? En términos generales, el tema de medicinas particularmente dentro de estos datos que nosotros hemos podido recabar y que se han podido recopilar, el tema de medicinas está prácticamente ajeno y externo a esta cuantificación del consumo. De hecho, por ejemplo, a nivel de medicinas igual se establece un crecimiento bastante marcado, propio o producto de esas situaciones específicas y particulares dadas por la pandemia. Sin embargo, a nivel del consumo de hogares, ¿verdad? Un poco para que los datos sean lo más, digamos, aterrizados a las tendencias de consumo de productos de primera necesidad, las medicinas en este caso, digamos que no están consideradas. Pero obviamente es una categoría que ha presentado un impacto también positivo en su desempeño, y si lo vemos más adelante, a nivel de canales de comercialización, nos vamos a dar cuenta que son las medicinas las que hacen que el canal farmacias haya tenido también un crecimiento particularmente agresivo, ¿no? Por otra parte, es importante destacar de estas figuras que están viendo ustedes acá, que existe el desarrollo de otros canales de comercialización, como las carnicerías, pañaleras y door to door. Existen ciertos establecimientos que se ubicaron en barrios que fueron los destinos de compra de los consumidores, que hicieron que estos nuevos canales de comercialización empiecen a desarrollarse y empiecen a formar parte de lo que se denomina la distribución del consumo por canal de distribución, ¿verdad? Estamos viendo acá que, por ejemplo, el canal de tradicional se mantiene bastante estable con un 39% de participación, supermercados de igual mantiene su estabilidad, tiene un ligero crecimiento en el Q2 del 2020, obviamente dado por esa posibilidad de la gente de abastecerse en un supermercado, pues el tema de las compras se tenían que hacer bastante programadas durante la semana. Y por otra parte vemos que, por ejemplo, existen ciertos canales como la venta por catálogo, ¿verdad? Como a nivel de farmacias, que a nivel de estos productos de consumo todavía se mantiene estable, ¿verdad? Pero sí vemos en términos generales que existe un crecimiento y una concentración bastante marcada a nivel del canal tradicional. El canal tradicional incluso está relacionado a estas tiendas de barrio que empezaron a desarrollar esa modalidad de entrega door to door, es decir, de entrega a través de servicio a domicilio, que hizo que este canal creciera de un 35 en el cuarto Q a un 39% hasta lo que va de este año, ¿verdad? Por otra parte, es importante destacar que el shopper ecuatoriano ahora está comprando de manera online, ¿verdad? Que el 50% lo hace a nivel online, un nivel socioeconómico medio alto, ¿verdad? Y que el 4% de estas compras están destinadas incluso a productos de consumo masivo. Es importante destacar que el cuidado personal es la canasta que tiene, digamos, una mayor incidencia dentro de la venta digital en el corto plazo.
Y existe, por ejemplo, una tendencia marcada para ciertas categorías como fragancias que ya el year to date de este 2021 pueden generar un 11% de crecimiento total de venta. ¿Por qué se da esto? Porque ya cambiaron las restricciones de movilidad y obviamente estamos en un escenario en el cual tenemos mayor flexibilidad para poder socializar con otras personas y asistir a distintos tipos de eventos, ¿no? Es importante destacar también que de todas estas tendencias que se pudieron revisar en términos generales de esto que está sucediendo a nivel de la canasta, sabiendo que la canasta de cuidado personal ha sido la más afectada, ¿verdad? Que la canasta de aseo personal continúa con tendencia creciente, lo mismo el tema de alimentos y lácteos, la gente está consumiendo mucho más dentro de su hogar, por ende está comprando más de estas canastas. Ahora, ¿qué pasa con estas tendencias? Si para este año 2021 se van a mantener o van a formar parte de esos datos importantes para la toma de decisiones comerciales, a continuación podemos darnos cuenta que existen algunas prioridades definidas en el entorno empresarial, no solamente por las reclutadoras de información internacionales reconocidas, sino también por algunos artículos que pude revisar alrededor de revistas de alto impacto que estuvieron enfocadas en el desarrollo de estas investigaciones a nivel del conocimiento de la incidencia de las distintas tendencias en los cambios económicos. Pude destacar que existen 4 prioridades específicas a nivel comercial, a nivel económico, a nivel específico de desarrollo de planes de marketing y comercialización que las organizaciones deben llevar y tomar en cuenta, que corresponden a la prioridad que da el consumidor a la salud, al desarrollo de nuevos canales, a la búsqueda del ahorro y a las promociones. A nivel de salud, tomo también como bastante válido el comentario establecido y la pregunta establecida por Fabián a través del chat, donde básicamente nos decía, ok, ¿dónde se quedan las medicinas? Las medicinas forman parte de un consumo prioritario para el individuo, pues la salud sigue siendo un tema bastante importante y relevante y se están ya desarrollando tendencias de consumo de ciertos suplementos vitamínicos y demás productos que ayuden a incrementar el sistema inmunológico como una de las subcategorías más importantes dentro del segmento de salud. El consumidor está pensando en su bienestar y el bienestar de su familia y obviamente en la compra y consumo de productos alineados a este gran mercado. En segundo lugar, para las organizaciones y también para el consumidor es importante el desarrollo de nuevos canales y ese proceso de adaptación que nosotros como individuos estamos experimentando ante la aparición de las distintas plataformas digitales, las app móviles, ¿verdad? O como hemos visto que canales de distribución, que tiendas reconocidas han ido desarrollando nuevos canales. Hoy en día, por ejemplo, ya vemos que un micomisariato tiene una tienda online llamada Frecuento, donde tú también puedes comprar artículos de distintas categorías y maneja también una alianza con una app móvil llamada Super Easy, que también te permite hacer compras desde la comodidad de tu casa. Se han aperturado nuevos canales y es una tendencia que para el 2021 se mantiene. Por otra parte, estamos en la búsqueda de ahorro por la recesión económica, por el desempleo, por las distintas variables del entorno que se vieron afectadas con esta pandemia, con esta crisis sanitaria, y hace que el consumidor tenga también como prioridad la búsqueda del ahorro. Y el ahorro se da en mayor incidencia en categorías como cuidado del hogar, ¿verdad? En categorías como alimentos y lácteos, donde incluso en el consumo vemos que las marcas privadas han tenido un crecimiento bastante exponencial en los últimos meses del año 2020, crecimiento que se mantiene para lo que va del año 2021. Por otra parte, es un consumidor cazador de ofertas, de promociones, porque busca el ahorro y busca obviamente que ese ahorro se vea también reflejado en algún tipo de retribución por parte de las grandes marcas en cada una de sus compras, ¿no? Es importante destacar esto y cuáles deberían de ser entonces los retos de crecimiento, de competitividad y demanda para los equipos comerciales, de marketing, ventas, de trade de las distintas organizaciones. Concentrarse en el canal tradicional, mejorar su distribución. El canal tradicional es un canal bastante recurrente para los consumidores. Es importante no desestimar el canal moderno, la gente sigue comprando en supermercados, pero también darnos cuenta que el canal otros a nivel de consumo está creciendo y que el tema de los canales digitales se debe aprovechar a nivel de todas las categorías de consumo para poder desarrollar entonces estrategias que nos ayudan a posicionarnos también en este grupo de consumidores cada vez más relevante que está pensando en la mayoría de las veces hacer compras desde la comunidad de su hogar, ¿verdad?
Es importante entonces saber que nos podemos llevar algunas ideas de todo este conocimiento compartido, y es que el último trimestre del año, de acuerdo a la restricción de movilidad, se impulsó igual un mayor crecimiento para otros canales alternativos como la venta in-home o el canal digital. Cosméticos ya se está recuperando para el año 2021 versus el último trimestre y tercer trimestre del 2020. Cocina y desayuno siguen creciendo, la gente se está como un poco engriendo más a nivel de estas distintas franjas horarias. Es importante destacar que el canal moderno supermercados lideró en la pandemia, pero lo hizo también a través del desarrollo de plataformas digitales, y que la cercanía, ¿verdad? Y el valor por transacción, obviamente, aportan al crecimiento de este canal, y también está, de cierta forma, incidiendo en la recuperación del canal tradicional. Por otra parte, online es bastante importante y prioritario. Llegar a cada uno de las 10, de cada 10 personas, por lo menos a 4 consumidores con este canal de comercialización, es la tendencia que se pudo reflejar. A nivel de salud, que se va a mantener para este año, la gente tiene más conciencia en la prevención, en el cuidado, en la salud en general. Se desarrollan nuevos canales diferenciados por cadenas. Las marcas propias, por favor, están tomando relevancia en algunas categorías de consumo. Las promociones son súper importantes, muy relevantes para poder complementar el tema del gasto por impulso. Y es importante enfocarnos en el 80-20, ¿verdad? En ese 80% específico de ingresos que a veces depende del 20% de nuestro portafolio, ¿verdad? Es importante medir el potencial de cada uno de los REs o de los ambientes de compra, y entender que las promociones siempre van a tener un impacto a nivel de cada canal de comercialización, porque obviamente a nivel general es importante siempre poner al shopper, al consumidor, como el centro de todo el desarrollo de cualquier tipo de estrategia, ¿verdad? Básicamente esta es la información que quería compartir con ustedes el día de hoy. Voy a dar paso a Mercedes, que nos va a hablar acerca de los cambios en el comportamiento financiero. Espero que todos estos datos que les acabo de exponer sean de suprema utilidad para ustedes y pueda aportar al desarrollo del conocimiento desde la perspectiva de la importancia del análisis del consumidor, los Consumer Insights, y cómo estos son importantísimos para el desarrollo comercial de cualquier mercado. Muchísimas gracias, María Fernanda. Muchas gracias por la información, de mucha utilidad. Recuerden, por favor, si tienen preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat, y al final vamos a responder todas las preguntas que tengan. Les agradecemos a todas las personas que se han ido uniendo una vez de que arrancamos el Café Científico, a todas las autoridades, profesores, investigadores, alumnos que vemos se han conectado. También agradecemos la presencia de la doctora Nancy Wong Laborde, ella que es la decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Empresariales, quien también se ha unido a esta transmisión. Ok, en el caso, bueno, ahora vamos a seguir con la segunda parte de esta presentación del Café Científico a cargo de la doctora María Mercedes Baño. Les voy a comentar un poco sobre ella. Ella es economista y magíster en Educación Superior del SPOL. Posee una maestría en Contaduría Pública Internacional de la Universidad de Guayaquil. Realizó un diplomado superior en contabilidad con la Universidad de Guadalajara, México, y es doctor en Administración de Empresas Estratégicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En su ejercicio profesional ha sido gerente general de empresas nacionales en el sector de servicios, comercialización e importaciones de bienes de consumo masivo. También se ha desempeñado como directora de proyectos en entidades públicas y privadas. Cuenta con una experiencia de más de 17 años en el ámbito financiero. Es docente profesional, es docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en materias relacionadas a las finanzas y a la economía. Ha colaborado en instituciones de educación superior desde el año 2000, dictando materias en grado y posgrado. En el 2014 realizó un proyecto de investigación conjuntamente con una entidad financiera privada, obteniendo enormes resultados de beneficio para la colectividad. Actualmente es directora de un proyecto de investigación sobre la influencia del conocimiento financiero en el comportamiento financiero de estudiantes universitarios del Ecuador, que se realiza en distintas provincias del país. Ha trabajado en la radio de la UCSG, conduciendo el programa Finanzas en Tacos, espacios que actualmente presentan cápsulas educativas en el canal de la UCSG. Ha escrito más de una decena de artículos científicos, algunos de estos publicados en revistas científicas nacionales e internacionales. Con ustedes, Mercedes, adelante. Muchísimas gracias, Carmen. Muchas gracias por la invitación.
Qué gusto poder compartir con ustedes esta información acerca de los cambios que se han dado en el comportamiento financiero post-COVID. Bueno, realmente el término post-COVID todavía tiene alguna situación discutible porque todavía estamos en el COVID, pero sí es cierto que hemos tenido cambios a lo largo del año 2020 y lo que va del 2021. Voy a compartir con ustedes mi diapositiva. ¿Me avisan, por favor, si las pueden visualizar? Sí. Ya, perfecto. Antes de entrar propiamente al tema del comportamiento financiero, sí quisiera que entendamos qué significa esto del comportamiento, y me voy a remitir a la teoría de Axel y Fishin, que menciona que detrás del comportamiento hay una intención, y detrás de una intención existe una diversidad de constructos o aspectos internos y externos que motivan justamente esta intención o esta acción que se realiza. A partir de ahí podemos decir que el comportamiento financiero aborda justamente las psicologías de las finanzas y cómo el individuo reacciona ante los estímulos que pueden venir de afuera o también pueden venir de manera intrínseca del individuo en aspectos como ahorro, inversión, consumo, endeudamiento, etc. Durante la agenda de esta presentación vamos a abordar 3 aspectos sumamente importantes que tienen que ver justamente con el tema del comportamiento financiero. Lo primero es entender cómo actuó el sistema financiero frente a la crisis sanitaria. Aquí vamos a abordar un poco cuáles fueron las estrategias que desarrollaron los bancos y cómo estas estrategias de una u otra forma afectaron al comportamiento de las familias. No todo fue malo, también vamos a destacar lo bueno de la pandemia con relación al comportamiento financiero. De manera específica vamos a hablar de la inclusión financiera y cómo estos cambios que justamente María Fernanda comentó en la exposición anterior hizo también que existiera un aumento dentro de la inclusión financiera, por tanto, por parte de los ecuatorianos. Vamos a ver un poco la estadística, qué pasaba antes y qué pasa posterior al COVID. Y por último, vamos a abordar ya de manera mucho más específica cuáles han sido las implicaciones dentro del comportamiento financiero de la pandemia del COVID-19. Entonces, bueno, vamos a comenzar, como dije con anterioridad, hablando de la situación del sistema financiero frente a la crisis. Y aquí quiero resumirlo en 3 aspectos que son sumamente importantes. Cuando arranqué dije que existen estímulos. Y uno de los estímulos que tuvimos los ecuatorianos fueron justamente estímulos de índole legal. Y aquí quiero destacar que el 16 de marzo del 2020, la Superintendencia de Bancos y Seguros lanzó el Plan de Manejo de Emergencia. Y entre otras cosas, flexibilizaba el tema de los pagos de los créditos, desarrolló nuevos productos que los voy a ver justamente en el siguiente punto, desarrolló nuevos productos financieros con el objetivo de dinamizar los créditos dirigidos al sector productivo, creó nuevos canales de atención a los clientes en función de la pandemia. En ese mismo mes, el 26 de marzo, se lanzó la resolución 5690, que seguramente muchos de ustedes las conocen, que se trataba justamente del diferimiento de los créditos, dando un espacio para aquellas personas deudoras de la banca no pagaran durante el tiempo del estado de excepción que finalizó en primer lugar a finales de mayo estos valores, pues, ¿no? Sin embargo, el 25 de mayo se extendió 90 días más todas las resoluciones antes escritas, justamente con el objetivo de alguna manera flexibilizar el tema de los créditos, que era una situación que realmente estaba afectando mucho al bolsillo de los hogares ecuatorianos, porque muchos negocios cerraron, otros, si no cerraron, sí disminuyeron sus ingresos y muchas familias tenían dificultad justamente con el tema de sus pagos de las deudas. Como dijo con anterioridad, la banca no solamente desarrolló estrategias con el objetivo de mejorar o de ayudar un poco a solventar este problema del endeudamiento que tenían los ecuatorianos, sino también que desarrolló productos especiales. Aquí he querido destacar 3 productos que probablemente por sus características deben ser los más acogidos por las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que son créditos, en primer lugar, de fácil acceso, en el sentido que los requisitos son fáciles de cumplir. Otra de las cosas que caracterizaban estos créditos es que las tasas eran preferenciales, desde el 5% en adelante, una tasa muy por debajo de lo que actualmente está la tasa bancaria. Y de otra cosa que también era interesante es que estos créditos me daban un plazo de pago, me daban un tiempo de gracia mucho mejor que cualquier otro crédito. Entonces, se desarrollaron créditos en la banca pública y en privada, como Reactívate Ecuador, Pyme Express,
créditos de consumos especiales, y todo esto siempre con el objetivo, como mencionaba, de reactivar y de dinamizar el tema de la economía. Y aquí es importante señalar lo que algunos autores mencionan, ¿no? Que dicen que ¿qué es esto de los incentivos financieros? Y menciona justamente que los incentivos financieros lo que buscan es la dinamización de aspectos económicos. Definitivamente el COVID, que era un tema de salud, estaba afectando otros aspectos importantes como lo es la economía. Lo vamos a ver en los, qué fue lo que pasó en la banca y cómo se vio afectada justamente la banca. Y lo vamos a ver en diapositivas en lo posterior de qué fue lo que pasó en los consumos a nivel de hogar. Ya María Fernanda les habló un poco del consumo dentro de la canasta y de los diferentes categorías que existen. Y vamos a ver esto cómo se reflejó en las cuentas bancarias, en los depósitos, en las inversiones, etc. En general, toda esta situación, que podemos decir que es una externalidad hacia esa intención que puede tener el individuo para poder responder hacia su consumo, su endeudamiento, su ahorro, se resume en cuál fue el comportamiento financiero de la banca. Y aquí lo podemos ver. Podemos ver, por ejemplo, que en la banca los depósitos disminuyeron, la banca pública, en un 8.2%, mientras que la banca privada aumentó. Viene algo súper interesante, el crédito aumentó en ambos tipos de banca. En la banca privada en cerca del 6% y en la banca pública el 2.4%. Evidentemente, eso provocó cambios en la liquidez, pasando en el 2019 de 25% al 2020 en 27%. Lastimosamente, esta baja de tasas de interés también llevó consigo niveles de morosidad. Como mencioné con anterioridad, existieron resoluciones que permitieron flexibilizar el tema de los pagos. Sin embargo, la morosidad dentro de la banca aún así aumentó, pasando del 2.9 al 3.3. Pero bueno, no todo ha sido malo realmente, y de todo lo vivido siempre hay que tratar de buscar el lado positivo, por así decirlo. Y creo que uno de los aspectos más relevantes del tema financiero es la inclusión financiera que se dio justamente por el tema del COVID. Quiero que entendamos todos qué significa esto de inclusión financiera. Y la inclusión financiera realmente tiene una diversidad de conceptos, pero me voy a quedar con el del Banco Mundial del 2014, que habla justamente del uso y acceso a los servicios financieros. Y para que tengamos claros, quiero que entendamos que 4 de cada 10 personas en el mundo no hacen uso o no tienen acceso a servicios financieros. Es decir, apenas el 60% hacemos uso. Y esto ha venido cambiando a lo largo del año 2020. El porcentaje global de población no bancarizada, como mencionaba, era el 40%, de los cuales 57% son mujeres, 43% hombres, 53% pertenecen al sector rural, 47% al sector urbano, 53% se consideran desempleados y no están buscando empleo, mientras que el 47% forman parte de la población económicamente activa porque estén empleados o se encuentran en búsqueda de empleo. Y esta situación del encierro, esta situación de la cuarentena, hizo que cambiasen el tipo de comportamiento hacia la banca. Y vemos cómo existió un adelanto y una aceleración en el tema de la banca digital. Es así que existió un 47% de aumento en el uso de plataformas bancarias. Conjuntamente, las personas comenzaron a utilizar comercio electrónico, recargas, pagos particulares en aproximadamente un 35%. Y como les mencionaba, existió un cambio muy interesante antes del COVID y después del COVID. Y aquí podemos ver este estudio presentado por el American Market Intelligence, que habla de cómo consumían antes del COVID con respecto al dinero, cómo el consumo de efectivo, por ejemplo. 45% de las personas consumían solamente en efectivo, mientras que esto disminuyó a 34% 5 meses después de la pandemia. Este estudio tiene corte a mediados del año 2020, justamente. 28% preferían todo trabajarlo en efectivo, esto disminuyó en 12% al 16%. Y aquí viene el dato interesante, justamente que habla de la inclusión financiera. 10% de las personas estaban dispuestas a hacer uso de servicios financieros. Este porcentaje creció en 15%. La necesidad de poder acceder a transacciones, la necesidad de no poder salir, la necesidad de no poder hacer las compras de manera personal, obligó a los individuos justamente a aprender de banca digital y a usar servicios financieros, no solamente el tema de las cuentas,
también al tema de inversiones también se ha visto mucho y que lo vamos a ver en unos momentos. El uso de cajeros electrónicos en general. Pues bien, toda esta información que al final del día terminan siendo motivadores o incentivos para que la gente reaccione de una u otra forma, lo podemos resumir en los cambios que existió justamente en el comportamiento financiero. A nivel macroeconómico, de acuerdo al Instituto de Instituciones Financieras, a la Red de Instituciones Financieras y Desarrollos del Ecuador, muchos fueron los sectores que se vieron afectados por el COVID. Sin embargo, en esta lámina se pueden resumir aquellos que tienen más preponderancia, destacando el servicio doméstico, con una disminución del 85.4% de la liquidez, construcción con 24.7%, alojamiento y servicios de comida, todos los relacionados al turismo en general, con 75.8%, y asimismo un porcentaje de alta vulnerabilidad, en el sentido de que han perdido demanda, han perdido clientes. Esta situación que se ve a nivel macroeconómico se traduce en lo micro, desde pasando por la empresa, llegando al hogar. Podemos darnos cuenta que las empresas han tenido que cambiar su visión de productividad, su visión de consumo, su visión de finanzas. Podemos resumir los cambios que han tenido que hacer. Han tenido que implementar nuevos espacios y hacer inversión de nuevos espacios que garantice la seguridad de sus empleados, con la protección de vida y cumpliendo con todos los estándares que solicitan el ministerio. Han tenido que reorganizar su producción, haciendo ajustes de logísticas internas para incrementar la eficiencia, hacer uso de herramientas digitales y tener la garantía de que todos sus colaboradores puedan hacer uso. O sea, ha habido un modelo híbrido laboral. En algunas compañías haciendo teletrabajo y de manera presencial, otras solamente haciendo teletrabajo, pero en la gran mayoría se ha trabajado de manera híbrida. Y muchos negocios han tenido que cambiar el modelo de negocio. Y seguramente antes del COVID no nos podíamos imaginar que un servicio como, por ejemplo, el gimnasio lo podríamos hacer vía Zoom, pero actualmente ya se realiza. Hay muchos negocios que no lo hacían de manera virtual y sin embargo han migrado a la virtualidad con el objetivo de no desaparecer. En general, las empresas han desarrollado estrategias que les han permitido sobrevivir. ¿Y esto por qué se da? Definitivamente, la pandemia ha hecho que las compañías sean mucho más eficientes, pero ¿por qué ha pasado esto? En primer lugar, los costos en general han aumentado, tanto los costos variables como los costos fijos. Y las compañías en muchas ocasiones han tenido que ser más eficientes en su producción, de tal manera que han tenido que mejorar su eficiencia a nivel general, a nivel energética, colectiva, etc. Y también han tenido que desarrollar valor agregado a sus productos, con el objetivo de diferenciarse y tratando de optimizar y desarrollar la automatización dentro de sus procesos. En general, esto lo podemos resumir como la creación de un modelo de transformación productiva. Como dije anteriormente, esto que pasó en lo macro, que se traduce luego en la empresa, también afecta a las personas. Y aquí el estudio de Casco, realizado en el 2020, resume un poco cuáles han sido las afectaciones en el comportamiento de las personas. Y esto obviamente conlleva afectaciones a las finanzas. Podemos darnos cuenta que las familias y las personas procuran el almacenamiento de bienes. El mero hecho de no poder salir o de poder salir con mucha menos frecuencia de lo que hacíamos antes del COVID, hace que las personas hagan compras de productos, en primer lugar priorizando las categorías que corresponden y dejando a un lado aquellas que de pronto no las considera importantes. Los consumos masivos, el tema de la salud, se le ha dado prioridad al tema de la salud, el tema de los seguros, también muchas personas han optado por tomar seguros. La información que actualmente se maneja, si bien es cierto, la información tiene aspectos positivos y negativos, pero retomando las cosas positivas, el aumento de búsqueda de información ha permitido que las familias y las personas improvisen y aprovechen los recursos. Y es por eso que vemos que durante la época de confinamiento muchas personas desarrollaron huertos, aprendieron a hacer pan, desarrollaron emprendimientos inclusive desde sus propios hogares. Aumentó el tema del delivery. Se hizo, como dije con anterioridad, muchos negocios tuvieron que cambiar su modalidad o cambiar su modelo de negocio y las personas comenzaron a hacer uso de servicios que antes requerían presencialidad, hacerlos desde su casa. Y definitivamente
el tema del tema del teletrabajo también ha creado una barrera desdibujada entre el trabajo y la vida personal. Y esta situación, ¿cómo se refleja justamente en las finanzas? A nivel general, el nivel de endeudamiento ha aumentado por parte de las personas, sobre todo con el tema de las tarjetas de crédito. Como mencioné con anterioridad en el estudio que se realizó, las personas prefieren no usar dinero en efectivo, prefieren usar la tarjeta. Esto ha aumentado el nivel de endeudamiento, pasando de un 38% a un 45%, ya esto con corte mitad de año justamente. Y también otra de las cosas que nos hemos dado cuenta de que hay muchas personas involucrados en el tema de la inversión, como el tema de las Bitcoin, el tema de inversiones a través del mercado bursátil. Esto que antes se solía pensar que era solamente para empresas. Hay muchas personas preparándose y muchas personas queriendo ahondar. Al estar en casa, permanecer mucho tiempo en casa, al tener acceso a la información, ha dado mucha más apertura a que el comportamiento financiero cambie. Otra de las cosas que también es importante destacar, y que bueno, María Fernanda lo explicó con mucha más profundidad, es el tema de los cambios en los consumos que se han dado. Una de las cosas es por las prioridades que ha establecido el individuo. Yo creo que el COVID, una de las cosas que ha puesto en evidencia es aquellas cosas que son importantes, pasando por la familia, lo que hay que consumir, el cuidado que hay que tener con el dinero, las compras que hay que realizar, etc. Para finalizar, les dejo simplemente las referencias si quieren de pronto ahondar mucho más en estas temáticas. El tiempo es escaso, pero he tratado de reducir y de darles un poco la explicación de qué fue lo que pasó, cuáles fueron esos estímulos y cómo cambió el comportamiento de las personas a lo largo del año 2020. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mercedes. Gracias a ti, gracias a María Fernanda por la información tan relevante que nos han compartido. En este momento, si desean las personas que tengan alguna inquietud, siéntanse libres de abrir su micrófono o ejercer algún tipo de comentario. Sí, de repente un comentario, permita. Bienvenida, decana. Con esta investigación hecha sobre todo en empresas de consumos, ¿verdad? Ya sabemos lo que pasó. ¿Qué podríamos nosotros recomendar ahora para los próximos 3 años a estas empresas? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Sí, ¿cómo está, decana? Gracias por su pregunta. Bueno, básicamente yo culminé mi intervención con un cuadro específico donde se establecían las prioridades, ¿no? Específicamente hoy en día con el cambio del consumo que se ha dado y esa migración hacia plataformas digitales, es importante entender esos drivers o esos elementos prioritarios de ese consumo digital. Y las marcas tienen que cada vez más montarse o incursionar en el desarrollo de esos dispositivos o canales digitales que permitan acercarse a estos consumidores que hoy en día ya desde su casa han empezado a, digamos, experimentar ese acercamiento con la tecnología y con la utilización de aplicativos móviles, de sitios web, de plataformas digitales que permitían hacer consumos desde el hogar, ¿no? Yo creo que una de las principales prioridades a nivel de las distintas organizaciones de consumo es el desarrollo, la inserción de sus categorías a través de los distintos canales de compra que han ido ya desarrollando estas posibilidades de consumo digitales, ¿no? También es importante saber que a nivel de decisiones, por ejemplo, de promoción y de comunicación o comercialización de productos, también la determinación de una estrategia de comunicación a nivel de canales digitales es bastante pertinente y es prioritario hoy en día en este contexto en el cual el consumidor está cada vez más involucrado con el consumo a través o desde su hogar a través de estas plataformas digitales. Yo creo que el desarrollo de canales digitales y la adaptación de la estrategia de comunicación a su presencia en estos entornos digitales pudiesen ser las prioridades establecidas a nivel de estas compañías de consumo. Sí, buenas. Sí. Nancy, permíteme. Primero quiero agradecer y felicitar a María Fernanda y a Mercedes por su excelente exposición. Y una pequeña pregunta, o más que pregunta, una inquietud. ¿Ustedes creen que estas tendencias que ya venían existiendo, pero que se han incrementado por la pandemia, por la necesidad de estar en casa y tener que comprar online, creen ustedes que se incrementará una vez que en un momento dado termine la pandemia? ¿Se disminuirá o seguirá creciendo
su participación en el consumidor. Mercedes. Gracias, señor vicerrector, por la pregunta. Realmente esperamos, desde el punto de vista financiero, que aprendamos realmente de esta situación. Hay una prioridad, hablando desde el hogar, ¿no? Desde el hogar, las personas tengan un poco más de conciencia acerca de la importancia del manejo de sus finanzas. Y creo que el sector medio-bajo, sobre todo, ha sentido mucho el tema de no poder trabajar, y es justamente porque no carecen de ahorros. La gente no es previsiva, y esta situación esperemos que nos esté enseñando la pandemia. La realidad es que a nivel de los negocios, ellos han sido los más afectados, porque al no tener capital de trabajo, esta situación ha afectado a que muchos negocios cierren, muchas personas despidan a su personal o disminuyan la jornada laboral, que al final termina siendo una disminución de los ingresos para el hogar. Sin embargo, como lo vuelvo y repito, esperamos, o sea, desde el punto de vista financiero esperamos que esto nos enseñe, y que realmente no hace falta realmente pasar por una universidad para poder entender que es importante las finanzas desde el hogar, finanzas personales, finanzas de un negocio. Entonces, se espera que el comportamiento mejore a nivel de endeudamiento, y también aprovecho para responder la pregunta de Fabián. Sí, efectivamente el endeudamiento aumentó a nivel de hogar, a nivel de personas. Probablemente las empresas hicieron créditos a nivel de pymes, pero no lo suficientemente como para poder cubrir toda la demanda de necesidad de capital de trabajo, porque si no las compañías no hubiera pasado lo que pasó, que efectivamente muchas empresas cerraron. Ok, muchas gracias. Gracias también. Hemos visto a lo largo de la presentación muchas felicitaciones de algunos colegas, algunos compañeros que también nos están acompañando. Y tengo otra pregunta para Mercedes. También felicita por la presentación y hace esta pregunta. Para las personas que desean conocer sobre los mercados bursátiles, ¿cuáles serían los pasos que deberían seguir? Bueno, definitivamente para poder entrar a cualquier tipo de mercado, de manera particular el bursátil, que como les decía, antes se podía creer que esto solamente era para empresas, pues, ¿no? Y uno decía, yo que me voy a meter a la bolsa de valores o algo por el estilo. Pero realmente no, en la práctica y en la actualidad existe una serie de realmente cursos. La misma Bolsa de Valores de Guayaquil y Quito hace cursos al público, y realmente a precios bastante asequibles, para poder un poco entender cómo funcionan los productos que se comercializan en estos mercados, y darnos cuenta que no necesito gran cantidad de inversión, que es lo que uno suele pensar, es que necesito miles y miles de dólares para poder comprarme de pronto un bono o algún título de renta fija o de renta variable. Realmente no funciona tanto así. Adicionalmente, realmente, como yo les decía, el acceso a la información y el estar tanto tiempo en casa ha sido beneficioso, porque el Internet de las cosas, que es ese nombre tan común que está ahora, el Internet de las cosas, hace que la información esté ahí. Y yo he visto desde YouTube, pasando por redes sociales, realmente lugares donde yo me pueda capacitar y pueda aprender de este tema del manejo de acciones, del manejo de bonos, los famosos Bitcoin, que también ahora están tan de moda, y cómo invertir con criptomonedas, etcétera. Perfecto, Mercedes, muchísimas gracias. Sí, un poco lo que están comentando, el tema de las empresas, pues hay que conectarse también con el tema de transformación digital para las personas que quizás no están al tanto de algunas noticias importantes de startups, incluso de nuestra nación. No sé si alguno de ustedes escuchó sobre la empresa Kushki, que ya prácticamente se va a convertir en la primera empresa unicornio de la nación. Está en el sector de fintech, es una pasarela de pagos ecuatoriana que está ya en 6 países. Entonces, un poco como tratar de derrumbarnos en ese tema de transformación digital. Si alguien más quiere compartir antes de dar cierre a esta sección de preguntas y respuestas. ¿Sí? Bueno, yo hacía la pregunta hace un rato. Sí, Nancy. Perdón. Yo hacía la pregunta porque yo creo que si con esta experiencia de la pandemia nosotros no hemos aprendido nada, ha sido un tiempo muerto. Y realmente es una reflexión, no sé si profunda, para todas las empresas, no importa de comerciales o de servicios industriales, no importa, ¿verdad? Pero algo tenemos que haber aprendido de esta pandemia. Y creo que para mí, que no soy la experta,
el aprendizaje es tener que fortalecer más las tecnologías de la comunicación, ¿verdad? El uso de estas herramientas tecnológicas que nos acercan al producto, a las personas. Entonces, creo que es esa la lección, ¿no? Es importante. Muchas gracias. La idea es tecnificarnos más. Muchísimas gracias. Felicitaciones a los dos profesores. Gracias, sí, felicitaciones Gracias. también de parte de todos. Gracias. Si ya no hay ninguna otra pregunta, vamos a ir cerrando ya el Café Científico. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que todos los eventos del INESEM son grabados y pueden ser revisados en la página de YouTube de nuestro instituto, que es INESEM UCSG, o también en el fanpage de nuestro instituto INESEM UCSG. Antes de dar cierre al evento, voy a anunciar el siguiente tema del próximo Café Científico, que estará a cargo de Lisaín. El doctor Peter Chedraui no nos pudo acompañar en esta parte, tuvo una emergencia, pero me comentó el tema para que puedan acompañarnos el próximo 28 de julio. El tema es COVID-19 en el Ecuador, aprendiendo de los errores para futuras pandemias. Así que esperamos nos puedan acompañar. Les agradecemos mucho por haber estado con nosotros y bueno, será hasta la próxima. Gracias a todos por estar aquí.